canal Alambiase, comencemos. Mi nombre es Eden Sojo y veamos qué nos prepara la farándula. Hola muchachos, bienvenidos hoy a otro segmento de JJ News, en un nuevo capítulo que tenemos hoy a una invitada muy especial llamada Laura Méndez. Ella nos va a acompañar hoy en una entrevista bastante interesante que a todo el mundo le importa sobre el tema de la pandemia. Cuéntame Laurita, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Alan, gracias por la invitación. ¿Qué opinas tú sobre la reacción que tiene el gobierno como medidas preventivas hacia esta pandemia y cómo ha repercutido de forma tanto política como económica? Ok. Bueno, lo primero que es necesario aclarar es que Venezuela vive una crisis de salud pública desde hace muchísimos años. Obviamente el tema de la pandemia lo que hizo fue profundizar la crisis de salud pública que vive el país. Aquí vamos a hablar desde un punto de vista que recoge el análisis y las opiniones de los expertos, porque la medicina hay que dejársela a los médicos y eso hay que tenerlo muy claro. Obviamente cuando tú ves medidas como habilitar un espacio de entretenimiento como el Poliedro de Caracas para poder tener un hospital centinela, te habla y te da un panorama un poco del estado del sistema de salud en Venezuela. Según datos del diputado José Manuel Olivares, él comentaba que para esta semana 60% de las camas de terapia intensiva en el país se encontraban ocupadas y aproximadamente entre 90 y 100% de los hospitales en Caracas y en Miranda ya se encuentran a su máxima capacidad. Es importante entender que todavía en Venezuela no hemos llegado al pico. Entonces ya eso te da un panorama de cómo está el sistema de salud en Venezuela. A nivel económico, obviamente hay que entender que esto es una situación que se viene desarrollando a nivel mundial y que en la economía del mundo el principal factor económico que alimenta a Venezuela, que es el petróleo, se ha visto afectado. Vivimos en marzo-abril, si mal no me equivoco, la caída petrolera más grande de toda la historia. Entonces, obviamente, eso va a ser una medida que dentro de unos meses, a mediano o largo plazo, a Venezuela le va a afectar. Quizás el impacto no se vea directamente porque obviamente el venezolano ya vive una economía bastante golpeada, ya vive un sistema económico bastante golpeado y la crisis no la nota tanto en su día a día, pero eso es algo que a mediano y largo plazo obviamente va a impactar. También en la misma línea del tema económico, vemos que muchos sectores del país no pueden cumplir con la cuarentena porque la verdad es que no hay un sistema de políticas públicas que permita que la gente más vulnerable se pueda quedar en su casa. La realidad de este país es que la gran mayoría vive de lo que produce el día a día. Esta es una duda que tengo yo y supongo que muchas personas también. Como ya muchos sabemos, la vacuna hacia el coronavirus ya fue formulada en la Universidad de Oxford. Estiman que para ya el próximo año pueda llegar a las clínicas, los hospitales, todos los centros de salud a lo largo del mundo. Ojo. Sabemos la situación del país, tanto en sistema de salud como sistema económico, con el tema de la adquisición de productos del exterior y la radicalización de la pandemia, por decirlo así, que obviamente no se ha cumplido por las mismas cosas que tú has dicho, que no, es difícil, porque muchas personas viven del día a día. Entonces, poniendo eso sobre la mesa, ¿tú crees que esa vacuna llegue al mismo tiempo que los demás países o tarde mucho más o menos cuánto? Yo creo que Venezuela y Latinoamérica en general vive una situación bastante particular. Tratar de entender la situación venezolana o compararla con países como España o con países europeos, es un error de origen. Es como pensar que porque ya la gente en España salió a la calle, entonces aquí en Venezuela yo me puedo ir a rumbear porque yo veo que un pana está rumbeando en España. Y la verdad es que no, es mucho más complejo.
ciertamente, bueno, las vacunas, es importante saber que las vacunas ninguna ha entrado en fase comercial. Todas están en la fase 2 y en la fase 3 O sea, eso lo que quiere decir es que todavía se necesitan más pruebas para comprobar, exacto, para comprobar su efectividad. Países como Reino Unido y como Estados Unidos ya negociaron con las grandes farmacéuticas del mundo, como por ejemplo Pfizer, para tener prioridad al momento de adquirir las vacunas. En el caso de Estados Unidos, esta semana ellos van a tener acceso a 100 millones de vacunas, y el medicamento se va a distribuir gratis para todos los ciudadanos norteamericanos que obviamente residan en el país. En el caso de Venezuela, obviamente decir que si Reino Unido reconoció que para finales de este año y para principios del próximo año no van a tener la vacuna, estimar en Venezuela cuándo va a llegar la vacuna, cuando ni siquiera hemos llegado al pico de la curva y cuando hay una crisis de medicamentos sumamente básicos, es bastante complicado, sí, es muy complicado. Se escuchado bastantes personas que dicen que este virus es una farsa, que todo esto es como una especie de implemento para mantener a la gente distraída, desviada hacia otro lado, metida en sus casas, sin mucha visión de lo que está pasando en el mundo, para que grupos superiores puedan hacer ciertas, por decirlo así, patrañas, perdón la palabra, a su favor. Yo no pienso que sea así, no sé qué digas tú. Bueno, en verdad sí hay bastantes teorías conspirativas al respecto, pero la verdad es que ninguna hasta ahora se ha podido demostrar. Entonces, o sea, hay una básica del periodismo que yo creo que también aplica para este caso, que es que rumor no es noticia. Entonces, hasta que en verdad no estén las pruebas de que alguien esté detrás de todo esto, es difícil determinarlo. Hay gente que no cree que el virus exista, pero si el virus no existe, ¿por qué hay más de 15 millones de contagiados en el mundo? ¿Por qué hay más de 636.000 personas fallecidas por el virus? Por el mismo virus, claro. No, gracias a ustedes por tu tiempo, sobre todo porque hoy en día con esta situación muchas personas estamos bastante ocupadas. Gracias a ustedes. Muchachos, por favor, estamos hablando del tema de la pandemia, esto es algo delicado, por favor, cada quien use sus medidas preventivas, lo que son alcohol, agua oxigenada, antibacterial en las manos, su mascarilla. Ojo, ahorita Laura y yo no las tenemos, es por el tema de que estamos solo ella y yo confío en que ella no tiene coronavirus. Y tenemos el metro de distancia. Le hicimos el examen y todo antes de entrar, así que no hay problema. Pero bueno, muchachos, gracias de verdad a todos por su tiempo aquí, por acompañarnos en este episodio de JJ News. Laura Méndez aquí, Alan Ambiase, nos vemos en el próximo capítulo.